¿Qué pasaría si la historia que conoces sobre Jesús no fuera más que un relato cuidadosamente editado? ¿Y si aquello que la Iglesia llamó verdad absoluta hubiera nacido de silencios forzados, omisiones calculadas y textos condenados al fuego? Imagina por un instante, los primeros cristianos no tenían un solo evangelio, sino decenas. Relatos contradictorios, visiones diferentes de un mismo maestro, voces que se atrevieron a decir que Dios no era el que creías y que el verdadero mensaje había sido entregado en secreto a una mujer, María Magdalena. No la pecadora arrepentida que durante siglos te enseñaron a ver, sino la discípula predilecta, la que recibió palabras que los demás nunca escucharon. Un evangelio prohibido, sellado con juramentos de sangre, oculto por concilios y padres de la Iglesia que jamás permitirían que una mujer cargara con la verdad. Hoy vamos a entrar en esas páginas olvidadas, en los susurros que sobrevivieron a la hoguera, en las revelaciones que podrían cambiar tu fe para siempre. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que nunca debiste escuchar? Si llegaste hasta aquí, acompáñanos en este viaje. Dale like, suscríbete y quédate porque lo más prohibido apenas comienza a revelarse. En los primeros siglos del cristianismo, nada estaba definido, nada era tan sólido como hoy creemos. Lo que hoy llamamos fe verdadera era, en realidad, un mosaico caótico de voces, interpretaciones y escritos en disputa. No existía un solo cristianismo, sino muchos. Había comunidades que seguían a Pedro, otras que se inclinaban por Pablo, algunas que veneraban a Santiago y otras que guardaban silencio porque su líder no era ninguno de ellos, sino una mujer, María Magdalena. Ella no solo fue testigo de la resurrección, como dice la tradición, sino también confidente, depositaria de secretos que no podían compartirse abiertamente. Y es precisamente esa intimidad lo que la historia oficial se esforzó en borrar. Imagina la escena, un maestro que habla de un reino no hecho de piedras ni templos, un mensaje que no necesita sacerdotes ni jerarquías, porque se enciende directamente en el interior del ser humano. Ahora imagina que ese mensaje no lo entrega a Pedro, ni a Juan, ni a Pablo, sino a María, la mujer que más tarde sería reducida a un estereotipo de pecadora arrepentida. ¿Qué significaba eso en una sociedad dominada por hombres? Significaba dinamitar desde dentro las bases del poder que se estaba gestando. La historia del cristianismo no es solo una batalla entre Roma y Jerusalén, entre paganos y creyentes. Es también una lucha silenciosa sobre quién tenía derecho a portar la voz de Cristo. Y Magdalena, con su figura incómoda, representaba la amenaza más grande. Los evangelios canónicos que sobrevivieron, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron elegidos cuidadosamente siglos después, cuando el poder de la Iglesia ya había comenzado a consolidarse. Pero antes de eso circulaban muchos otros textos, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María. Estos escritos no hablaban de un Cristo lejano, encarnado solo en ritos y liturgias, sino de un Cristo vivo dentro del corazón, un Cristo que enseñaba que el reino estaba ya en ti, esperando a ser descubierto. Esos evangelios sugerían que la verdadera revelación no era externa, sino interior, y en el centro de ese conocimiento estaba María Magdalena. Según el Evangelio de Felipe, ella era llamada la compañera del Señor, la que entendía lo que los demás discípulos no comprendían. Según el Evangelio de María, cuando los discípulos quedaron confusos tras la partida de Jesús, fue ella quien les transmitió palabras secretas que el Maestro le había confiado en privado. ¿Puedes imaginar el escándalo que eso significaba? Para los líderes que buscaban fundar una institución sólida, no podían permitir que el pilar de la fe fuera una mujer sin título,
sin linaje sacerdotal, sin derecho a hablar en público según las costumbres de la época. Era necesario callarla, borrarla, convertirla en otra cosa, y lo lograron. Pero en esos primeros siglos nada estaba asegurado. Había concilios en los que se discutía qué textos debían aceptarse y cuáles debían condenarse. Había luchas teológicas encarnizadas entre gnósticos, marcionitas, docetistas y protoortodoxos. Cada corriente defendía su visión de Cristo y de Dios. Para los gnósticos, el mensaje era radical. El verdadero Dios no era el creador del mundo material, sino un ser superior, desconocido, al que solo se accedía por medio del conocimiento interior, la gnosis. Y ese conocimiento lo transmitía Jesús a los pocos capaces de recibirlo. Entre ellos, la figura central era María. Los evangelios gnósticos muestran a Pedro discutiendo con ella, negando su autoridad, incapaz de aceptar que el Maestro pudiera haberla elegido por encima de él. ¿Acaso habló el Salvador en secreto con una mujer y no con nosotros?, le pregunta enfurecido. Y ella responde con serenidad, revelando lo que había escuchado en su intimidad con Jesús. Es una escena que rompe con todo lo que la tradición oficial quiso imponer después. La iglesia primitiva sabía que no podía permitir que esa versión se propagara. ¿Cómo sostener un sacerdocio masculino si la discípula más cercana al Maestro era una mujer? ¿Cómo mantener el monopolio de la verdad si los evangelios decían que cada alma podía encontrar a Dios en su interior, sin necesidad de templos, altares ni rituales impuestos? Por eso, poco a poco, la narrativa oficial fue silenciando esas voces. María pasó de ser discípula predilecta a ser pecadora arrepentida. Los textos que la mencionaban como portadora de revelaciones fueron condenados como herejía. Las comunidades que la veneraban fueron perseguidas, y así nació la ilusión de un cristianismo único, uniforme, cuando en realidad era apenas una versión entre muchas, cuidadosamente editada. Piénsalo bien, si Jesús confió sus secretos a María Magdalena, ¿por qué los evangelios oficiales casi no hablan de ella? ¿Por qué solo se la menciona en momentos puntuales y, sin embargo, nunca se explican las palabras que recibió? ¿Por qué un testigo clave de la resurrección fue reducido a la categoría de prostituta cuando ni siquiera los textos bíblicos dicen eso? La respuesta es clara. Porque aceptar su verdadero papel habría derrumbado el edificio de poder que la Iglesia estaba construyendo. La figura de Magdalena no era solo incómoda, era peligrosa. En esos primeros siglos, los seguidores de Jesús no se reunían en basílicas imponentes ni catedrales de mármol. Se encontraban en casas, en pequeños grupos, compartiendo pan, palabras y visiones. Era un movimiento diverso, plural, vivo, y entre esos grupos había quienes guardaban los escritos que hoy llamamos apócrifos. En cuevas, en bibliotecas ocultas, en rollos escondidos bajo tierra, sobrevivieron los ecos de una verdad alternativa. El descubrimiento de Nag Hammadi, en 1945, reveló al mundo parte de ese tesoro. Manuscritos enterrados por siglos salieron a la luz, y entre ellos, fragmentos del Evangelio de María. Allí, la discípula predilecta habla de visiones que Jesús le confió, de un camino hacia el interior, de una libertad espiritual que no dependía de autoridades externas. Era un mensaje revolucionario, tanto entonces como ahora. La pregunta es inevitable. ¿Por qué no se enseña esto en las iglesias? ¿Por qué, si tenemos evidencia de que en los primeros siglos hubo evangelios que mostraban a Magdalena como líder, se sigue repitiendo la versión de la pecadora arrepentida? La respuesta es amarga, porque el poder teme la libertad interior.
La Iglesia necesitaba un rebaño obediente, no discípulos capaces de encontrar a Dios sin intermediarios. Necesitaba un orden jerárquico, no comunidades donde una mujer pudiera hablar con la misma autoridad que los apóstoles. Necesitaba una narrativa que consolidara su dominio, no un mensaje que lo hiciera innecesario. Piensa en la magnitud de lo que estamos diciendo. Si el mensaje más íntimo de Jesús fue entregado a María, entonces el cristianismo que conocemos se construyó sobre un silencio impuesto, y ese silencio ha durado siglos. Lo que se te enseñó como verdad absoluta podría ser apenas una versión mutilada de un mensaje más profundo. Lo que se te predicó como historia única podría ser apenas la sombra de una realidad incómoda que fue enterrada a propósito. ¿No te parece extraño que solo en tiempos modernos hayamos comenzado a recuperar estos textos? ¿No es sospechoso que lo que se ocultó tanto tiempo salga a la luz justo ahora, en una era donde las instituciones pierden poder y los secretos ya no pueden guardarse bajo llave? Este primer bloque de revelaciones históricas abre una herida que no se puede ignorar. Jesús no vino a fundar templos de piedra, vino a encender un fuego interior, y ese fuego lo confió a María Magdalena. La pregunta que queda flotando es simple y devastadora. Si el Maestro entregó su mensaje más íntimo a una mujer, ¿qué más nos ocultaron los guardianes de la ortodoxia? En el corazón de los evangelios prohibidos no solo encontramos datos históricos silenciados, sino un universo simbólico que rompe con las certezas más profundas de la tradición. Allí se dibuja un paisaje espiritual en el que las categorías de bien y mal, cielo y tierra, Dios y diablo, no son lo que creías. Imagina escuchar que el mundo en el que vives no fue creado por el verdadero Dios, sino por un poder inferior, ignorante y arrogante, que quiso hacerse pasar por el Altísimo. Imagina descubrir que la materia misma, todo lo que ves y tocas, no es la obra de un ser perfecto, sino el resultado de un error cósmico. Para los gnósticos, esta era la revelación central, el Dios que exigía sacrificios, obediencia y temor. No era el Dios supremo, sino el demiurgo, una entidad que se proclamó creador, pero que en realidad mantenía a las almas atrapadas en la prisión de la carne. Y en medio de ese escenario, María Magdalena aparece como la discípula capaz de comprender lo que otros no entendían, que Jesús había venido no a fundar una religión, sino a despertar a los hombres de ese sueño impuesto. En los textos gnósticos, aparece una figura que es clave, Sofía, la sabiduría. Ella representa el aspecto femenino divino, el rostro olvidado de lo sagrado. Según estas corrientes, Sofía cayó, se fragmentó, y de ese error nació el demiurgo, que modeló el mundo material como una cárcel. Pero Sofía también susurra a las almas, recordándoles que su origen no está en esta tierra, sino en la luz superior. ¿Qué implicaba esto para los primeros cristianos? Implicaba que había una dimensión del mensaje de Cristo que no podía reducirse a templos y ritos, porque apuntaba a algo mucho más radical, la liberación del dominio del falso Dios. Y no es casualidad que María, como discípula predilecta, esté asociada simbólicamente a esa sabiduría. Ella no era simplemente una seguidora, era la encarnación del principio femenino capaz de reconocer la verdad más profunda. ¿Puedes imaginar el impacto de estas ideas en una sociedad donde el poder estaba sostenido por la religión oficial? Aceptar que el Dios creador del mundo no era el verdadero Dios era dinamitar la base de todo el edificio espiritual y político. Porque si ese Dios no era digno de obediencia, entonces los sacerdotes, los templos, las leyes y los imperios que lo representaban tampoco lo eran. Por eso los textos gnósticos fueron perseguidos con tanto celo.
No se trataba solo de una disputa teológica, se trataba de un peligro real para el poder establecido, y en medio de esa lucha, la voz de María Magdalena sonaba como un eco de lo prohibido. Ella revelaba que Jesús le había confiado un conocimiento secreto, un camino de ascenso interior, un viaje para regresar al origen de la luz. En el Evangelio de María encontramos una escena poderosa. Los discípulos, confundidos tras la partida del Maestro, piden a María que les cuente lo que ella sabe. Ella habla de visiones que le fueron reveladas, un ascenso del alma a través de planos de realidad, enfrentando poderes que intentan retenerla hasta que finalmente alcanza la libertad. Este relato no es solo místico, es profundamente subversivo. Significa que la salvación no depende de la obediencia externa, sino de un viaje interior que cada uno debe recorrer. Significa que no necesitas intermediarios, porque el camino ya está en ti. Y eso es exactamente lo que el poder religioso no podía tolerar. El simbolismo gnóstico no se detiene allí. Judas, el traidor por excelencia en la versión oficial, aparece en algunos textos como aquel que realmente entendió el plan del Maestro. Según el Evangelio de Judas, él no entregó a Jesús por codicia, sino porque había comprendido el misterio, que la muerte del cuerpo era necesaria para liberar la chispa divina de la materia. En este relato, Judas es el discípulo que ve más allá, que participa en el cumplimiento de un destino oculto. ¿Qué pasaría si aceptáramos esta versión? De pronto, el villano se convierte en colaborador, el traidor en elegido. La inversión de valores es total. Y eso es precisamente lo que hacía tan peligrosos estos escritos. Mostraban que nada es lo que parece, que la verdad oficial puede ser el disfraz más perfecto de la mentira. Este clímax narrativo golpea directamente nuestras certezas. ¿Y si el Dios que adoraste toda tu vida fuera, en realidad, el carcelero? ¿Y si aquel al que temes no es el verdadero Padre, sino el usurpador que exige sometimiento para mantenerte dormido? ¿Y si la voz del verdadero Dios no está en los altares de piedra, sino en el susurro secreto que vibra en tu interior? Esta es la herejía más radical de todas, la idea de que lo sagrado no se encuentra afuera, sino dentro, y que cada alma es capaz de encenderse por sí misma sin necesidad de cadenas. María Magdalena se convierte así en símbolo de esa verdad prohibida. Su figura representa la sabiduría marginada, la voz femenina del espíritu que fue silenciada porque cuestionaba el monopolio masculino del poder religioso. Su evangelio muestra que Jesús no vino a imponer nuevas leyes, sino a revelar que la verdadera libertad está en conocerse a uno mismo. En palabras gnósticas, a través del conocimiento interior, el hombre despierta de la ilusión y recuerda que pertenece a otra luz. Piénsalo en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que rezabas a un Dios que no respondía? ¿Cuántas veces experimentaste el silencio del cielo y pensaste que era abandono? ¿Y si no era silencio, sino rechazo? ¿Y si el Dios al que dirigías tus plegarias no era el verdadero, sino la máscara del carcelero? Es aquí donde el simbolismo gnóstico toca lo más íntimo. No habla solo de un mito antiguo, habla de la experiencia humana de soledad, de vacío, de búsqueda desesperada. Te dice que ese vacío no es el final, sino la prueba de que has estado golpeando la puerta equivocada. El clímax es devastador y liberador al mismo tiempo. El Dios creador del mundo, al que tantos veneran como todopoderoso, es en realidad un impostor. El verdadero Dios no pide sacrificios ni temor, pide despertar. Y Jesús, según estas corrientes, vino a abrir los ojos, a revelar que no estabas destinado a ser esclavo de la materia, sino hijo de la luz. Ese fue el secreto confiado a Magdalena, el mensaje que jamás podía ser admitido por la Iglesia,
que el reino no estaba en un trono, ni en un altar, ni en las manos de una jerarquía, sino en el corazón de cada ser humano. Si llegaste hasta aquí, ya lo sientes. La historia que te enseñaron se tambalea, los héroes y villanos se confunden. El traidor se convierte en el elegido, el Dios Todopoderoso se desnuda como tirano. La discípula olvidada emerge como portadora de la verdad. Todo se invierte, y quizás esa inversión no sea un error, sino la clave que siempre estuvo oculta. Hasta ahora, hemos caminado por los pasajes secretos de la historia y de los símbolos. Hemos visto cómo María Magdalena fue silenciada, cómo los evangelios que la nombraban fueron enterrados, y cómo en los textos gnósticos aparece como portadora de una revelación íntima. También hemos enfrentado la idea escandalosa de que el Dios creador de este mundo material podría no ser el verdadero Dios, sino un poder inferior que mantiene a las almas en prisión. Pero aquí surge la pregunta que te arde en el pecho. ¿Qué significa todo esto para ti hoy? ¿De qué sirve hablar de manuscritos ocultos de Sofía del Demiurgo o de Judas si no conectamos con tu propia vida, con las noches en que rezaste sin respuesta, con las veces que sentiste que tu fe era un eco en el vacío? Porque la verdad prohibida no es un dato de museo, no es un secreto arqueológico que se guarda en bibliotecas polvorientas. Es una herida viva que atraviesa nuestra existencia. Si el mensaje de Jesús confiado a María era que el reino está dentro de ti, entonces la mayor traición de la historia fue hacerte creer que dependías de intermediarios, de templos, de autoridades. La traición fue convencerte de que la divinidad está afuera, cuando todo apuntaba a tu interior. Y aquí está el núcleo de la aplicación personal. Cada vez que buscas afuera lo que solo puedes encontrar adentro, estás repitiendo el mismo engaño que los concilios impusieron hace siglos. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas vive sometida a una espiritualidad de obediencia, miedo y rutina. Rezan a un Dios que temen, obedecen reglas que no entienden, se sienten culpables por deseos humanos y nunca alcanzan paz. Son parte de la multitud que sigue la versión editada de la fe, esa que reduce a María a pecadora y que transforma el conocimiento en dogma. Pero si has llegado hasta aquí, ya no perteneces a esa multitud. Estás entrando en la minoría peligrosa, en ese grupo selecto de los que se atreven a mirar detrás del velo. Eres parte de los que reciben lo que nunca debió ser revelado. La verdad es dura, el mundo en que vives está diseñado para mantenerte distraído. Entonces, ¿de qué sirve descubrir que el Demiurgo fue el supuesto creador del mundo? Sirve para que entiendas que la prisión no es solo mítica, es real, está en tus hábitos, en tu miedo al qué dirán, en la obediencia ciega a sistemas que nunca cuestionas. Sirve para que reconozcas que la lucha no es contra demonios externos, sino contra las cadenas invisibles que cargaste desde niño. Y aquí la enseñanza de María se vuelve urgente. El alma puede ascender, puede romper esas cadenas, pero no con ritos impuestos, sino con conocimiento, con gnosis, con despertar interior. Piénsalo. Si el mensaje central de Jesús era que el reino está en ti, ¿cuánto tiempo más vas a seguir buscándolo afuera? ¿Cuántos domingos más vas a dedicar a templos fríos, esperando una voz que nunca llega? ¿Cuántas veces más aceptarás que alguien te diga qué creer, qué hacer, qué temer? La verdadera herejía no fue lo que predicaron los gnósticos, sino lo que hicieron los que callaron su voz. La verdadera traición fue hacerte olvidar que tú también llevas esa chispa divina. Magdalena se convierte así en espejo, una mujer despreciada por el poder, pero elegida por el Maestro. ¿Qué dice eso de ti, que has sido despreciado por el sistema, pero que sientes dentro de ti que hay algo más? Este bloque nos lleva a un terreno filosófico inevitable. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Si aceptamos la visión gnóstica,
Lo que siempre creímos como Dios bueno era el opresor, y lo que llamamos oscuridad podía ser la clave de la libertad. Entonces, ¿qué pasa con tu vida? Tal vez el dolor que siempre evitaste es en realidad la puerta a tu despertar. Tal vez las crisis que te rompieron fueron los golpes de Sofía recordándote que no perteneces a esta prisión. Tal vez ese vacío que sentiste en tu oración no era silencio, sino una invitación a dejar de adorar al carcelero y buscar al verdadero Padre en tu interior. Este es el filo de la revelación. Nada es lo que parece, y lo prohibido es lo único que puede salvarte. Pero no todos están preparados. La mayoría prefiere la comodidad de la mentira, el abrazo tibio de la rutina. Por eso este conocimiento siempre fue selectivo, reservado, peligroso. No porque debiera serlo, sino porque el poder necesitaba mantenerlo oculto. Si aceptas lo que estás escuchando, ya no podrás vivir como antes. No podrás entrar en una iglesia y rezar como si nada. No podrás escuchar un sermón sin que una voz en tu interior diga, esto es apenas una parte, el resto fue silenciado. Este es el precio de recibir lo prohibido. Ya no hay vuelta atrás. María Magdalena entonces no es solo un personaje del pasado, es un símbolo vivo de lo que significa despertar en un mundo que te quiere dormido. Ella encarna a todos los que han sido callados, a todas las verdades que se han enterrado, a todas las almas que se atrevieron a escuchar lo que no debían. Y ahora tú te sumas a esa cadena de rebeldes silenciosos. Te unes a esa minoría que decide no aceptar la primera versión de la historia, sino buscar en las grietas lo que fue escondido. Y aunque el precio sea la soledad o la incomprensión, el fuego que arde en tu interior será más fuerte que cualquier dogma. La gran pregunta que queda es, ¿qué harás con esta revelación? ¿La enterrarás como hicieron los concilios, fingiendo que nunca la escuchaste? ¿O la dejarás crecer hasta que transforme tu forma de ver el mundo? Porque la herejía no es un delito externo, es una elección interna. Y tú ya fuiste marcado por el secreto. El simple hecho de seguir escuchando estas palabras te hace distinto. Has sido contaminado por lo prohibido, y esa semilla seguirá ardiendo en ti, aunque intentes apagarla. Imagina por un momento que millones de personas aceptaran lo que acabamos de explorar. Imagina que cada creyente descubriera que no necesita intermediarios, que la chispa divina ya está en su interior. Imagina templos vacíos, jerarquías colapsadas, dogmas convertidos en ruinas. Ese sería el fin del poder religioso tal como lo conocemos. Esa es la verdadera razón por la cual el mensaje de María fue silenciado. No porque no fuera verdadero, sino porque era demasiado peligroso, porque no hay nada más revolucionario que un ser humano que despierta y ya no necesita obedecer. Y aquí es donde el mensaje toca lo más personal. Tu vida no está destinada a repetir lo que otros te dijeron que debías creer. Tu vida puede ser la prueba de que lo prohibido siempre encuentra camino. Cada vez que eliges pensar por ti mismo, estás honrando a Magdalena. Cada vez que cuestionas lo que te dijeron, estás repitiendo su voz. Cada vez que te atreves a mirar adentro, estás entrando en ese camino secreto que el Maestro le confió. Y aunque el mundo entero te llame hereje, en tu interior sabrás que has escuchado lo que no debías, pero lo que siempre necesitabas. Has llegado hasta el final de un camino que nunca debiste recorrer. Ya sabes que la historia oficial fue apenas una máscara, que los evangelios escondidos hablaban de otra verdad y que María Magdalena fue depositaria de un secreto que podría derrumbar el edificio entero de la religión. Ahora entiendes por qué fue silenciada, porque su voz no solo cambiaba la historia, también cambiaba el futuro. La herida está abierta, ¿y si el Dios que adoraste no era el verdadero? ¿Y si la voz que ignoraste en tu interior era la única que importaba? Este no es un simple dato académico, es un llamado, una provocación, una puerta que ya cruzaste.
La verdad sigue oculta, y lo que escuchaste aquí es apenas un fragmento. Pero ya no eres el mismo. Estás marcado por lo prohibido, y aunque intentes olvidarlo, la chispa seguirá ardiendo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de lo que deberías. Y lo peor es que aún falta lo más oscuro, lo más revelador. Dale like, suscríbete y permanece atento, porque lo que viene no solo desafiará tu fe, también desafiará tu propia visión de quién eres.